Los primeros años en Escocia. En la gélida madrugada del 19 de enero de 1736, mientras las olas del Firth of Clyde golpeaban con fuerza los muelles del puerto, nació James Watt en Greenock, una pequeña localidad portuaria situada en la costa occidental de Escocia. El niño llegó al mundo en un momento en que Escocia atravesaba profundas transformaciones sociales y culturales, en los albores de lo que posteriormente se conocería como la Ilustración escocesa. Su llegada se produjo en el seno de una familia respetable de clase media, donde su padre, James Watt Sr., era un próspero constructor naval y comerciante, mientras que su madre, Agnes Muirhead, provenía de una familia distinguida y poseía una educación superior a la habitual para las mujeres de su época. La casa familiar de los Watt, ubicada en William Street, se encontraba a pocos pasos del bullicioso puerto de Greenock, donde los barcos llegaban cargados de mercancías exóticas y partían rumbo a las colonias británicas en América. Este entorno marítimo y comercial dejaría una profunda huella en el joven James, exponiéndolo desde temprana edad a un mundo de ingeniería práctica, comercio internacional y la necesidad constante de innovación técnica. La infancia de James estuvo marcada por una salud extremadamente frágil. Padecía intensas migrañas que a menudo lo mantenían postrado en cama durante días, circunstancia que lo alejó de la escuela convencional durante largos periodos. Esta aparente desventaja se convertiría paradójicamente en una bendición encubierta para su desarrollo intelectual. Confinado frecuentemente en casa, James recibió educación principalmente de su madre, quien le enseñó a leer y escribir antes de lo habitual y le inculcó un profundo amor por los libros y el conocimiento. A la edad de 6 años ya mostraba una fascinación inusual por las matemáticas y las cuestiones mecánicas. Los cronistas de su vida relatan cómo el pequeño James pasaba horas dibujando líneas y figuras geométricas con tiza en el suelo, o contemplando el comportamiento del vapor que escapaba de la tetera en la cocina familiar. Esta última observación, aunque quizás embellecida por biógrafos posteriores, presagiaba su futura conexión con la tecnología del vapor que revolucionaría el mundo. La biblioteca familiar, modesta pero bien surtida, se convirtió en su refugio. Allí devoró libros de matemáticas, geografía y ciencias naturales, adquiriendo conocimientos muy superiores a los de cualquier niño de su edad. Su capacidad para el aprendizaje autodidacta, desarrollada durante estos años de educación irregular, permanecería como una de sus características más valiosas a lo largo de toda su vida. Cuando su salud lo permitía, James asistía a la escuela primaria de Greenock, donde destacó especialmente en matemáticas. Sus profesores pronto reconocieron que estaban ante un niño con capacidades excepcionales, particularmente para todo lo relacionado con números y proporciones. Sin embargo, en otras materias como latín o griego clásico, sus resultados eran apenas mediocres, mostrando ya una clara inclinación hacia las ciencias prácticas frente a las humanidades tradicionales. A los 12 años, el joven Watt ya dominaba la geometría euclidiana y había comenzado a estudiar trigonometría por su cuenta, utilizando manuales que pertenecían a su padre. Esta precocidad matemática resultaba aún más sorprendente considerando que ocurría en una época en que la mayoría de los niños apenas aprendían a leer y escribir, y muchos abandonaban la escuela a temprana edad para comenzar a trabajarla así. Influencia más determinante en estos primeros años provino indudablemente de su padre. James Watt Sr. no era un simple carpintero naval. Además de construir y reparar embarcaciones, fabricaba instrumentos de navegación como compases,
cuadrantes y sextantes, herramientas fundamentales para la floreciente industria marítima escocesa. Su taller, situado cerca del puerto, se convertiría en el verdadero aula donde el joven James aprendería los fundamentos prácticos que más tarde sustentarían sus revolucionarios inventos. Desde los 7 años, James acompañaba frecuentemente a su padre al taller, observando con atención cómo transformaba bloques de madera y piezas metálicas en precisos instrumentos de medición. El olor a madera recién cortada, el sonido rítmico de martillos y sierras y la concentración meticulosa requerida para calibrar instrumentos náuticos conformaron el entorno sensorial de su niñez. Bajo la paciente tutela paterna, aprendió a utilizar herramientas básicas y, más importante aún, adquirió el respeto por la precisión y el detalle que caracterizaría toda su carrera posterior. A los 13 años, James ya había construido su primer modelo a escala de una grúa portuaria, demostrando no solo habilidad manual, sino también una comprensión intuitiva de los principios mecánicos. La adolescencia de Watt coincidió con tiempos difíciles para la familia. Los negocios de su padre sufrieron reveses importantes debido a la creciente competencia en el sector naval. Esta situación económica complicada se vio agravada por la muerte de su madre en 1753, cuando James contaba con 17 años. La pérdida materna, combinada con la precariedad financiera familiar, marcó el final abrupto de su juventud y el comienzo de su vida como adulto independiente. A pesar de sus notables capacidades, las oportunidades para un joven sin fortuna personal eran limitadas en la Escocia del siglo XVIII. Tras consultar con su padre, James decidió seguir sus pasos y convertirse en fabricante de instrumentos matemáticos, una profesión que combinaba su destreza manual con su pasión por la precisión y las matemáticas. Esta decisión práctica reflejaba tanto las circunstancias económicas como la mentalidad pragmática que caracterizaría sus futuras innovaciones. En 1754, con 18 años recién cumplidos, James Watt abandonó Greenock rumbo a Glasgow, llevando consigo únicamente algunas herramientas heredadas de su padre, un modesto equipaje y un hambre insaciable de conocimiento. Su objetivo inmediato era encontrar un maestro que le enseñara formalmente el oficio de fabricante de instrumentos. Lo que no podía imaginar entonces era que su viaje lo conduciría finalmente a Londres, luego de vuelta a Glasgow, y eventualmente a una serie de descubrimientos que transformarían para siempre el curso de la historia industrial. Estos primeros años en Greenock habían forjado el carácter del joven Watt, metódico, perseverante, curioso y dotado de una extraordinaria capacidad para conectar principios teóricos con aplicaciones prácticas. La combinación de una formación matemática autodidacta, la educación práctica en el taller paterno y su natural inclinación hacia la resolución de problemas mecánicos había sentado las bases para el surgimiento de uno de los mayores innovadores tecnológicos de todos los tiempos. Aprendiz y artesano. El camino de James Watt hacia la maestría técnica comenzó formalmente en 1754, cuando el joven de 18 años partió de su Greenock natal hacia Glasgow, la segunda ciudad más importante de Escocia. Con recursos limitados, pero grandes ambiciones, Watt buscaba iniciar su formación profesional como fabricante de instrumentos matemáticos, oficio que combinaba precisión artesanal con conocimientos científicos avanzados. En Glasgow esperaba encontrar un maestro que lo aceptara como aprendiz, pero sus planes
pronto encontrarían obstáculos inesperados. La Glasgow de mediados del siglo XVIII era una ciudad en plena transformación, un centro emergente de comercio e intelectualidad que comenzaba a beneficiarse del floreciente comercio con las colonias americanas, particularmente en tabaco y algodón. Sin embargo, el sistema gremial mantenía un férreo control sobre los oficios, y Watt descubrió que los gremios locales no le permitirían establecerse debido a que no había completado un aprendizaje formal. Esta decepción inicial condujo a una decisión crucial. Tendría que buscar fortuna en Londres, el epicentro del desarrollo técnico y científico británico. Con apenas unos pocos chelines en el bolsillo y cartas de recomendación proporcionadas por amigos de su padre, el joven escocés emprendió el arduo viaje hacia la capital inglesa en junio de 1755. El trayecto, que hoy se realiza en horas, le tomó 12 agotadores días a caballo y en diligencia. Londres, con sus casi 700.000 habitantes, representaba un contraste abrumador con su Greenock natal de apenas 4.000 almas. Las calles atestadas, el ruido constante y el ritmo frenético de la metrópolis debieron resultar tanto intimidantes como estimulantes para el provinciano escocés. Tras varias semanas de búsqueda y gracias a sus cartas de presentación, Watt consiguió ser aceptado como aprendiz en el taller de John Morgan, un respetable fabricante de instrumentos matemáticos establecido en Cornhill, en el corazón financiero de Londres. El acuerdo habitual para un aprendizaje completo era de 7 años, pero debido a las circunstancias económicas de Watt y a su evidente talento, Morgan aceptó un arreglo inusual. Le enseñaría los fundamentos del oficio en solo 1 año. A precios, cambio de 20 guineas, una suma considerable, pero mucho menor que el costo habitual de un aprendizaje completo. En el taller de Morgan, Watt se sumergió en el aprendizaje intensivo de técnicas especializadas, el tallado preciso de escalas de latón y marfil, la fabricación de compases, transportadores, pantógrafos y otros instrumentos que requerían exactitud milimétrica. El trabajo era exigente física y mentalmente. Las jornadas comenzaban al amanecer y se extendían hasta bien entrada la noche, bajo la atenta supervisión de Morgan y otros artesanos experimentados. Esta disciplina rigurosa resultó fundamental para desarrollar la extraordinaria precisión manual que caracterizaría posteriormente su trabajo como inventor. Durante su estancia en Londres, Watt no se limitó al aprendizaje dentro del taller. Aprovechó su tiempo libre para frecuentar librerías y asistir a conferencias científicas públicas, ampliando constantemente sus conocimientos teóricos. Estableció contactos con miembros de la comunidad científica londinense, incluidos algunos asociados a la prestigiosa Royal Society. También conoció a instrumentistas de otras especialidades como fabricantes de instrumentos ópticos y relojeros, cuyas técnicas incorporaría más tarde a su propio repertorio. Sin embargo, la vida en Londres resultó extremadamente dura para el joven escocés. El elevado costo de vida en la capital inglesa, combinado con la intensidad del trabajo y el clima húmedo de la ciudad, deterioraron su ya frágil salud. Tras completar su aprendizaje intensivo en 1756 y habiendo adquirido las habilidades básicas del oficio, Watt decidió regresar a Escocia, llevando consigo un conjunto de herramientas especializadas y, lo más valioso, conocimientos técnicos avanzados que eran escasos en su tierra natal. A su regreso a Glasgow en agosto de 1756, con 20 años recién cumplidos, Watt intentó establecerse como fabricante independiente
de instrumentos matemáticos. Aquí se encontró nuevamente con la rígida oposición del sistema gremial. A pesar de sus habilidades recién adquiridas, el gremio de martilladores, que controlaba el trabajo en metales, le negó el permiso para abrir un taller, argumentando que no había completado el aprendizaje tradicional de 7 años. Esta barrera podría haber truncado su carrera de no ser por una intervención fortuita. Varios profesores de la Universidad de Glasgow, impresionados por su habilidad para reparar instrumentos científicos delicados, intercedieron en su favor. En particular, el Dr. Joseph Black, quien más tarde formularía importantes teorías sobre el calor latente, y Adam Smith, el futuro padre de la economía moderna, reconocieron en el joven artesano un talento excepcional que podría beneficiar a la comunidad académica. En 1757, la Universidad de Glasgow tomó la inusual decisión de ofrecer a Watt un espacio dentro del recinto universitario y el título de fabricante de instrumentos matemáticos de la universidad. Esta posición le proporcionaba inmunidad frente a las restricciones gremiales y le permitía ejercer su oficio legalmente. Se le asignó un pequeño taller en los edificios universitarios, donde podría fabricar y vender instrumentos mientras prestaba servicios de mantenimiento al equipo científico de la institución. Este nombramiento marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de Watt. El ambiente universitario le proporcionó algo mucho más valioso que un simple espacio de trabajo. Lo sumergió en un entorno intelectual estimulante, donde tuvo acceso directo a las mentes científicas más brillantes de Escocia. Su modesto taller pronto se convirtió en un punto de encuentro donde profesores y estudiantes discutían problemas científicos y mecánicos, exponiendo a Watt a ideas y desafíos que ampliaron enormemente su horizonte intelectual. Durante los siguientes 6 años, Watt desarrolló una próspera actividad como fabricante de instrumentos matemáticos y científicos. Producía compases, escuadras, transportadores, barómetros y otros instrumentos de precisión que vendía tanto a la universidad como a clientes particulares. Su reputación como artesano meticuloso y confiable creció rápidamente, atrayendo encargos de toda Escocia. Complementaba estos ingresos con la reparación de instrumentos ópticos, relojes y otros mecanismos delicados, ampliando constantemente su comprensión de diversos principios mecánicos. Paralelamente a su actividad comercial, Watt desarrolló una intensa curiosidad por diversos campos científicos. Estudió química con el Dr. Black, aprendió idiomas por su cuenta para poder leer textos científicos en francés, alemán e italiano, y exploró la aplicación práctica de principios físicos. Esta combinación de conocimiento teórico y dominio técnico resultaría fundamental para sus futuras innovaciones. Su vinculación con la universidad le permitió también participar en proyectos de ingeniería civil. Realizó mediciones para el proyecto del canal de Forth y Clyde y colaboró en el diseño de puertos y otras infraestructuras, adquiriendo valiosa experiencia en la resolución de problemas de ingeniería a gran escala. Estas experiencias ampliaron su perspectiva más allá del trabajo de precisión en pequeña escala, preparándolo para conceptualizar posteriormente máquinas y sistemas complejos. En 1759, Watt estableció una sociedad comercial con John Craig, un comerciante de Glasgow, para expandir su negocio de fabricación de instrumentos. Esta asociación, aunque modesta, representó su primera incursión en el mundo empresarial y le proporcionó valiosas lecciones sobre los aspectos comerciales y financieros que acompañan a la innovación técnica. El acontecimiento más significativo
De este período, sin embargo, ocurrió en 1763, cuando el profesor John Anderson le entregó a Watt un modelo a escala de la máquina de vapor de Newcomen que necesitaba reparación. Esta máquina, utilizada para demostraciones en las clases de física, funcionaba pero consumía una cantidad desproporcionada de vapor debido a ineficiencias en su diseño. La tarea aparentemente rutinaria de reparar este modelo desencadenaría una serie de reflexiones y experimentos que conducirían a Watt hacia su revolucionario condensador separado. A sus 27 años, James Watt había recorrido un largo camino desde sus inicios como hijo de un constructor naval en Greenock. Se había transformado en un artesano respetado con profundos conocimientos teóricos, una inusual combinación que lo posicionaba idealmente para dar el siguiente paso, convertirse en uno de los inventores más importantes de la historia. El momento eureka. El invierno de 1763 marcó un punto de inflexión en la vida de James Watt y, sin que nadie lo sospechara entonces, en la historia de la humanidad. A finales de ese año, el profesor John Anderson de la Universidad de Glasgow entregó a Watt, entonces con 27 años, un modelo a escala de la máquina de vapor de Newcomen que requería reparación. Esta máquina en miniatura, utilizada para demostraciones académicas, funcionaba según los mismos principios que las enormes máquinas que bombeaban agua en las minas de carbón británicas, pero había dejado de operar correctamente. La máquina de vapor de Newcomen, inventada a principios del siglo XVIII por Thomas Newcomen, representaba la tecnología más avanzada de su época para el bombeo de agua. Funcionaba mediante un principio relativamente simple. El vapor generado en una caldera llenaba un cilindro vertical, desplazando un pistón hacia arriba. Luego, se inyectaba agua fría en el cilindro para condensar el vapor, creando un vacío parcial que, junto con la presión atmosférica, empujaba el pistón hacia abajo, generando así el movimiento necesario para accionar la bomba. Este ciclo se repetía varias veces por minuto. A pesar de su indudable utilidad, la máquina de Newcomen era notoriamente ineficiente. Consumía cantidades enormes de carbón, lo que limitaba su uso práctico a las proximidades de las minas, donde el combustible resultaba abundante y barato. El problema fundamental residía en que el mismo cilindro servía alternativamente como cámara de vapor caliente y como condensador frío. En cada ciclo, las paredes metálicas del cilindro se enfriaban durante la condensación y luego debían calentarse nuevamente con el siguiente ingreso de vapor, desperdiciando aproximadamente 3/4 partes del calor generado por el combustible. Watt inició la reparación del modelo como un trabajo rutinario más, sin imaginar que este encargo lo conduciría a una de las innovaciones más significativas de la era industrial. Con su característica meticulosidad, no se limitó a arreglar los desperfectos mecánicos del aparato, sino que decidió estudiar a fondo su funcionamiento. Construyó una serie de aparatos experimentales para medir con precisión la cantidad de agua y vapor consumidos en cada ciclo, así como el calor transferido durante el proceso. Estos experimentos revelaron la magnitud exacta de las pérdidas energéticas que hacían tan ineficiente a la máquina. Durante meses, Watt combinó el trabajo práctico en su taller universitario con intensas investigaciones teóricas sobre la naturaleza del vapor y el calor. Su amistad con Joseph Black, profesor de medicina y química en la universidad, resultó crucial en este periodo. Black había desarrollado recientemente la teoría del calor latente,
que explicaba cómo las sustancias podían absorber o liberar calor durante cambios de estado sin modificar su temperatura. Estos conceptos teóricos proporcionaron a Watt el marco intelectual necesario para comprender los procesos termodinámicos que ocurrían en la máquina de vapor. A principios de 1765, tras más de un año de experimentación y reflexión, Watt seguía frustrado por no encontrar una solución satisfactoria al problema de la ineficiencia. La respuesta llegaría de manera inesperada durante un casual paseo dominical en mayo de 1765. Según relató años después a sus biógrafos, mientras caminaba por Glasgow Green, el extenso parque público de la ciudad, su mente continuaba dando vueltas al problema del desperdicio de energía en la máquina. De repente, tuvo una iluminación. La solución no consistía en modificar pequeños detalles del diseño original, sino en replantear completamente uno de sus principios fundamentales. La idea revolucionaria de Watt fue tan simple conceptualmente como compleja en su implementación: mantener el cilindro permanentemente caliente y crear un segundo recipiente, separado y aislado del primero, donde el vapor pudiera condensarse. Este condensador separado permitiría que el cilindro principal mantuviera una temperatura constante, eliminando el desperdicio energético asociado con los ciclos alternos de calentamiento y enfriamiento. En esencia, Watt había identificado el defecto crítico del diseño de Newcomen y concebido una solución radical que multiplicaría la eficiencia energética de la máquina. Al día siguiente de su paseo revelador, Watt regresó a su taller y comenzó inmediatamente a diseñar un prototipo para probar su concepto. Utilizando materiales disponibles como latas de estaño, tubos de cobre y recipientes de latón, construyó un modelo experimental que incorporaba su condensador separado. Los primeros ensayos confirmaron la validez de su principio. La máquina modificada consumía significativamente menos combustible que la versión original para realizar el mismo trabajo. Sin embargo, el camino de la idea a la implementación práctica presentaba numerosos desafíos técnicos. El condensador separado requería un sistema de válvulas más complejo y preciso para controlar el flujo de vapor entre el cilindro y el condensador. Además, para mantener el vacío necesario, Watt tuvo que desarrollar una bomba de aire que extrajera continuamente el agua condensada y el aire que inevitablemente se filtraba en el sistema. Cada solución técnica generaba nuevos problemas que requerían ingenio adicional. La personalidad metódica y perfeccionista de Watt se manifestó intensamente durante este período. No se contentaba con aproximaciones o soluciones parciales. Cada componente de su diseño debía funcionar con la máxima precisión posible. Esta búsqueda de perfección técnica, aunque prolongó el desarrollo, resultaría fundamental para el éxito final de su invento. A diferencia de muchos inventores que se conformaban con demostrar un principio, Watt se obsesionó con crear una máquina comercialmente viable y técnicamente impecable. El proceso de desarrollo se vio complicado por limitaciones financieras. Los materiales para experimentos, la construcción de prototipos y el tiempo dedicado a la investigación representaban una inversión considerable para alguien que seguía ganándose la vida principalmente como fabricante de instrumentos. Watt reconoció que necesitaría respaldo económico para llevar su invención más allá de la fase experimental. Entre 1767 y 1768, Watt presentó su innovación al Dr. John Roebuck
un empresario que había fundado la fábrica de productos químicos Preston Pans y la Carron Iron Works, una de las primeras fundiciones industriales modernas de Escocia. Roebuck, impresionado por el potencial de la mejora, acordó financiar el desarrollo del invento a cambio de 2/3 de los derechos sobre la futura patente. Esta primera alianza comercial proporcionó a Watt los recursos necesarios para continuar su trabajo, aunque posteriormente resultaría problemática. Con el apoyo financiero de Roebuck, Watt pudo dedicar más tiempo al perfeccionamiento de su diseño y en abril de 1769 obtuvo la patente británica número 913, un nuevo método para disminuir el consumo de vapor y combustible en máquinas de fuego. El documento detallaba su innovación fundamental, el condensador separado, junto con otras mejoras complementarias como el aislamiento térmico del cilindro y nuevos mecanismos para sellar el pistón. La obtención de la patente representaba solo el comienzo de un largo camino hacia la implementación comercial exitosa. La fabricación de un prototipo a escala real requería precisión en la manufactura de componentes que superaba las capacidades de producción disponibles en la época. Particularmente, el cilindro principal necesitaba estar perfectamente mecanizado para minimizar las fugas de vapor alrededor del pistón, un requisito técnico extremadamente difícil de satisfacer con la tecnología metalúrgica existente. El periodo entre 1763 y 1765 marcó la transformación de James Watt, de artesano habilidoso en inventor visionario. Su combinación única de destreza práctica, conocimiento científico y perseverancia le permitió conceptualizar una mejora que reduciría el consumo de combustible de las máquinas de vapor en más de un 60%, multiplicando su utilidad potencial y estableciendo las bases para la industrialización a gran escala. El paseo dominical por Glasgow Green, con su momento de inspiración súbita, ha quedado justamente registrado en la historia como uno de esos raros instantes en que el pensamiento de un solo individuo altera el curso del desarrollo humano. Sociedad con Matthew Boulton. El período comprendido entre 1765 y 1775 representó para James Watt una década de contrastes, brillantes avances técnicos junto a amargas dificultades personales, promesas de fortuna seguidas de decepciones financieras y finalmente el encuentro decisivo con quien se convertiría en su socio ideal. Estos 10 años transformarían su invención de un ingenioso prototipo experimental en un emprendimiento comercial que revolucionaría la industria mundial. Tras concebir el condensador separado en 1765, Watt se enfrentó inmediatamente al desafío de proteger legalmente su invención. El sistema de patentes británico de la época era complejo, costoso y frecuentemente ineficaz para proteger a los inventores. Obtener una patente requería navegar por un laberinto burocrático que incluía solicitudes a 3 oficinas distintas, honorarios sustanciales para abogados especializados y tasas gubernamentales que sumaban más de 100 libras esterlinas, una cantidad equivalente al salario anual de un artesano cualificado. Con recursos limitados pero consciente del valor potencial de su innovación, Watt necesitaba un patrocinador. Lo encontró en la figura del Dr. John Roebuck, empresario y fundador de la Carron Iron Works, una de las principales fundiciones de hierro de Escocia. En 1767, Watt y Roebuck firmaron un acuerdo por el cual el industrial financiaría el desarrollo de la máquina y los costos de la patente a cambio de 2/3 de los derechos del invento.
Esta asociación, aunque inicialmente prometedora, pronto demostraría tener serias limitaciones. El proceso de patente fue lento y meticuloso. Watt tuvo que elaborar especificaciones técnicas precisas que describieran su invención con suficiente detalle para protegerla legalmente, pero sin revelar demasiada información que facilitara la copia por parte de competidores. Finalmente, el 5 de enero de 1769 le fue concedida la patente británica 913, titulada Un nuevo método para disminuir el consumo de vapor y combustible en máquinas de fuego. Este documento legal, que protegía su invención por un período de 14 años, se convertiría en uno de los más valiosos de la historia industrial. Paralelamente a sus esfuerzos para asegurar la protección legal, Watt trabajaba en el perfeccionamiento técnico de su máquina. Este proceso resultó más arduo de lo anticipado. La fabricación de un cilindro perfectamente calibrado, necesario para el funcionamiento eficiente de la máquina, estaba más allá de las capacidades metalúrgicas disponibles en Escocia. Watt, con su perfeccionismo característico, se negaba a comprometer la calidad de su diseño, lo que retrasó considerablemente el desarrollo de un prototipo comercialmente viable. El período entre 1769 y 1772 estuvo marcado por una sucesión de contratiempos personales y profesionales para Watt. En julio de 1769, su esposa Margaret Miller, con quien se había casado en 1764 y tenido 6 hijos, de los cuales solo 2 sobrevivieron a la infancia, falleció durante el parto de su 6º hijo. Esta pérdida sumió a Watt en una profunda depresión que afectó su capacidad de trabajo. Para subsistir económicamente, tuvo que dedicar gran parte de su tiempo a trabajos como agrimensor e ingeniero civil, particularmente en proyectos de canales en Escocia, relegando el desarrollo de su máquina de vapor a un segundo plano. Simultáneamente, la situación financiera de su socio Roebuck se deterioraba. La Carron Iron Works enfrentaba graves dificultades económicas y en 1773 Roebuck se declaró en bancarrota. Esta crisis financiera amenazaba con arrastrar consigo la patente de Watt, que formaba parte de los activos de la sociedad. En este momento crítico apareció en escena Matthew Boulton, un próspero industrial de Birmingham que transformaría el destino de Watt y de su invención. Boulton, nacido en 1728, había heredado y expandido considerablemente el negocio familiar de fabricación de hebillas y botones metálicos, convirtiéndolo en la Soho Manufactory, una de las mayores instalaciones industriales de Europa. Visionario empresarial, Boulton había construido una fábrica modelo con métodos de producción avanzados y condiciones laborales superiores a los estándares de la época. El primer contacto entre Watt y Boulton había ocurrido años antes, en 1768, cuando el inventor escocés, durante un viaje a Londres para gestionar su patente, había visitado Birmingham y conocido brevemente al industrial. Boulton, impresionado por el potencial de la máquina de vapor mejorada, había mantenido interés en el progreso del invento. Cuando supo de las dificultades financieras de Roebuck, vio la oportunidad de adquirir su participación en la patente de Watt. En mayo de 1774, tras complejas negociaciones, Boulton compró la participación de Roebuck en la patente por 1.000 libras esterlinas, asumiendo también las deudas que Roebuck había contraído con Watt. Como parte del acuerdo, invitó a Watt a trasladarse a Birmingham para supervisar el desarrollo y la producción de su máquina. A los 38 años,
Después de una década de lucha con recursos limitados, Watt finalmente encontraba el respaldo financiero, técnico y empresarial que necesitaba. La personalidad y habilidades de Boulton complementaban perfectamente las de Watt. Mientras que el escocés era introvertido, meticuloso y orientado a los detalles técnicos, el empresario de Birmingham era carismático, visionario y poseía una excepcional capacidad para la gestión y las ventas. Boulton aportaba además algo crucial: acceso a los mejores recursos técnicos disponibles en la Inglaterra industrial. Su fábrica en Soho empleaba artesanos altamente cualificados y contaba con la maquinaria de precisión necesaria para fabricar los componentes de la máquina de vapor perfeccionada. La llegada de Watt a Birmingham en 1774 marcó el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de la máquina de vapor. Con el apoyo técnico y financiero de Boulton, los prototipos avanzaron rápidamente. Sin embargo, un problema persistía. La patente original de 1769 estaba a punto de alcanzar la mitad de su periodo de validez y aún no habían logrado comercializar la invención. Conscientes de que se necesitarían años adicionales para recuperar la inversión y generar beneficios, Boulton y Watt recurrieron al Parlamento británico. En una maniobra extraordinaria, lograron en 1775 la aprobación de una ley del Parlamento que prorrogaba la patente de Watt por 25 años adicionales, hasta 1800. Este Fire Engine Act representó un reconocimiento sin precedentes de la importancia de su invención y proporcionó el margen temporal necesario para desarrollar un negocio sostenible. La ley fue promulgada gracias en gran parte a la influencia política de Boulton y a sus conexiones con figuras destacadas de la industria y la política británicas. Con la seguridad legal establecida, Boulton y Watt formalizaron su sociedad en junio de 1775. El acuerdo estipulaba que compartirían por igual los beneficios de la explotación comercial de la patente. No fabricarían máquinas para venderlas directamente, sino que actuarían como ingenieros consultores, diseñando máquinas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, supervisando su construcción por contratistas externos y cobrando regalías basadas en el ahorro de combustible generado en comparación con las máquinas de Newcomen. Este innovador modelo de negocio demostraba la visión comercial de Boulton. En lugar de competir como un fabricante más, la empresa se posicionaba como proveedora de conocimiento técnico superior, recibiendo un tercio del valor del carbón ahorrado durante los primeros 25 años de funcionamiento de cada máquina. Este enfoque alineaba perfectamente los intereses de la empresa con los de sus clientes. Cuanto más eficiente fuera la máquina, mayores serían los beneficios para ambas partes. La asociación entre Watt y Boulton trascendió pronto el ámbito estrictamente comercial. Watt encontró en Birmingham no solo un socio de negocios, sino también un nuevo hogar. En 1776 se casó con Anne MacGregor, hija de un fabricante de papel de Glasgow, con quien tendría 2 hijos más. Estableció una residencia permanente cerca de la Soho Manufactory y se integró en la comunidad intelectual de Birmingham, particularmente en la Lunar Society, un círculo de científicos, industriales e intelectuales que incluía figuras como Erasmus Darwin, Josiah Wedgwood y Joseph Priestley. El período entre 1765 y 1775 había transformado la vida de James Watt. De ser un artesano en apuros económicos luchando por materializar una idea revolucionaria, se había convertido en socio de una de las empresas más innovadoras de la revolución industrial.
Su perseverancia durante una década de dificultades, combinada con la visión empresarial de Boulton, había sentado las bases para una de las colaboraciones más fructíferas en la historia de la tecnología. La sociedad Boulton & Watt estaba ahora posicionada para transformar no solo la industria británica, sino la estructura energética de la civilización occidental. La revolución industrial cobra vapor. El período comprendido entre 1765 y 1785 representó la verdadera prueba de fuego para la máquina de vapor perfeccionada de James Watt y la naciente empresa Boulton & Watt. Durante esta década crucial, la innovación pasaría de ser una promesa tecnológica a convertirse en el motor que impulsaría la transformación industrial de Gran Bretaña y posteriormente del mundo entero. Watt, que comenzaba esta etapa aproximándose a los 40 años, se enfrentaba ahora al reto de transformar su brillante concepto teórico en una realidad industrial funcional y rentable. La primera máquina de vapor comercial basada en el diseño de Watt se instaló en 1776 en la mina de carbón Bloomfield, en Staffordshire. Este primer modelo, aunque representaba una mejora significativa respecto a las máquinas de Newcomen, todavía adolecía de imperfecciones técnicas que requerirían ajustes continuos. El equipo operaba según el principio de simple efecto, utilizando la presión atmosférica para empujar el pistón en una dirección, mientras el vapor lo empujaba en la dirección opuesta. Pese a sus limitaciones iniciales, esta primera instalación demostró el potencial revolucionario del condensador separado, reduciendo el consumo de carbón en aproximadamente un 60% en comparación con las máquinas tradicionales que realizaban el mismo trabajo. El proceso de implementación de cada nueva máquina requería una meticulosa adaptación a las condiciones específicas de cada emplazamiento. Watt dedicaba semanas, a veces meses, a supervisar personalmente la instalación y puesta en marcha de cada equipo. Su perfeccionismo le llevaba a inspeccionar cada componente, realizando ajustes minuciosos hasta alcanzar el rendimiento óptimo. Esta atención al detalle resultó fundamental para el éxito técnico de las primeras máquinas, pero también generó tensiones con su socio Matthew Boulton, más orientado a la expansión comercial rápida. La correspondencia entre ambos de este periodo revela frecuentes discusiones sobre el ritmo de implementación, con Boulton instando constantemente a acelerar el despliegue, mientras Watt insistía en garantizar la perfecta operación de cada instalación. Watt dedicaba semanas, a veces meses, a supervisar personalmente la instalación y puesta en marcha de cada equipo. Su perfeccionismo le llevaba a inspeccionar cada componente, realizando ajustes minuciosos hasta alcanzar el rendimiento óptimo. Estas primeras instalaciones funcionaron como showcases vivientes de la tecnología, atrayendo la atención de industriales y propietarios de minas de toda Gran Bretaña. El modelo de negocio innovador establecido por la empresa, mediante el cual cobraban un tercio del valor del combustible ahorrado como regalía, resultó extraordinariamente exitoso. Para verificar estos ahorros, Watt desarrolló un sistema de conteo de ciclos que permitía calcular con precisión el trabajo realizado por cada máquina, un precursor de los modernos sistemas de medición energética. El impacto económico en la industria minera fue inmediato y profundo. Minas que habían sido abandonadas por resultar económicamente inviables debido al costo del bombeo de agua subterránea pudieron reabrir. Otras pudieron extender sus operaciones a mayores profundidades, accediendo a nuevos filones minerales previamente inalcanzables.
El historiador económico John Kanepsky estima que solo en Cornwall la implementación de máquinas de vapor Boulton and Watt entre 1777 y 1785 permitió reducir el consumo anual de carbón en aproximadamente 20.000 toneladas, generando un ahorro económico que superaba las 9.000 libras esterlinas anuales, una cantidad extraordinaria para la época. A medida que su reputación crecía, también lo hacían los intentos de eludir la patente de Watt. Numerosos ingenieros y mecánicos intentaron desarrollar diseños alternativos que incorporaban aspectos del condensador separado, sin infringir técnicamente las especificaciones legales. Esta proliferación de imitadores forzó a Boulton and Watt a embarcarse en una intensa batalla legal para proteger su propiedad intelectual. Entre 1781 y 1785, la empresa inició más de 20 acciones legales contra supuestos infractores, consumiendo considerables recursos financieros y energía emocional, particularmente de Watt, quien tomaba estas violaciones como afrentas personales. El caso más notorio fue el enfrentamiento con Edward Bull, un ingeniero de Cornwall que había trabajado brevemente con Watt y posteriormente desarrolló una variante de la máquina de vapor que, aunque técnicamente diferente en su disposición, incorporaba el principio del condensador separado. El prolongado litigio Bull v. Boulton and Watt se convertiría en un caso emblemático en la historia de la propiedad intelectual británica. Finalmente resuelto a favor de Watt en 1799, el caso sentó importantes precedentes legales sobre la protección de principios de invención frente a modificaciones superficiales. Estas batallas legales revelaron aspectos contrastantes de la personalidad de Watt. Por un lado, mostraba una inquebrantable determinación para defender lo que consideraba justamente suyo, dedicando innumerables horas a documentar infracciones y preparar argumentaciones técnicas detalladas para los tribunales. Por otro lado, estas disputas agudizaron sus tendencias a la ansiedad y la depresión. Su correspondencia personal de este período revela frecuentes episodios de agotamiento nervioso e insomnio provocados por la presión constante de los litigios, combinada con las exigencias técnicas de su trabajo. Paralelamente a estas disputas, Watt continuó perfeccionando su invención. En 1781 patentó el mecanismo de movimiento paralelo, un ingenioso sistema de palancas articuladas que transformaba el movimiento vertical del pistón en un movimiento circular para accionar ruedas y engranajes. Esta innovación expandió dramáticamente el campo de aplicación de la máquina de vapor, permitiendo su uso no solo para bombeo, sino como fuente de energía rotativa para múltiples procesos industriales. A partir de 1782, las máquinas de Watt comenzaron a instalarse en diversos sectores industriales más allá de la minería. Las fábricas textiles de Lancashire fueron particularmente receptivas a la nueva tecnología. Empresas como la hilandería de algodón Arkwright en Nottingham incorporaron máquinas de vapor para accionar sus mecanismos, liberándose de la dependencia de la energía hidráulica y permitiendo la ubicación de fábricas lejos de cursos de agua, frecuentemente más cerca de centros urbanos con abundante mano de obra disponible. Para 1785, más de 40 fábricas textiles en Gran Bretaña funcionaban con máquinas Boulton and Watt, marcando el inicio de una transformación radical en la geografía industrial británica. La aplicación de la máquina de vapor a la industria siderúrgica representó otro avance revolucionario durante este período. En 1784, la fundición Wilkinson en Broseley, Shropshire,
instaló una máquina de Watt para accionar gigantescos fuelles que suministraban aire a sus altos hornos, aumentando significativamente las temperaturas alcanzables y por ende la calidad y cantidad del hierro producido. Esta aplicación resultó particularmente gratificante para Watt, estableciendo una relación simbiótica entre su invención y la industria siderúrgica. Mejores máquinas de vapor permitían producir hierro de superior calidad, que a su vez facilitaba la fabricación de componentes más precisos para nuevas máquinas de vapor. Para 1785, la empresa Boulton and Watt había instalado más de 70 máquinas en Gran Bretaña, transformando no solo la economía, sino también el paisaje físico del país. Las características chimeneas de ladrillo asociadas a las casas de máquinas de vapor comenzaron a dominar el horizonte de regiones industriales, convirtiéndose en símbolo visual de la nueva era. El humo que emanaba de estas chimeneas, aunque posteriormente reconocido como contaminante, era entonces celebrado como signo de progreso y prosperidad. El éxito tecnológico y comercial alcanzado durante esta década transformó también la situación personal de Watt. De ser un artesano con perpetuas dificultades económicas, se convirtió en un próspero industrial. En 1784 pudo adquirir Heathfield Hall, una elegante residencia en Handsworth, cerca de Birmingham, donde estableció su hogar permanente y un laboratorio personal. Aunque nunca ostentoso en sus hábitos personales, esta mejora en sus circunstancias materiales le proporcionó la seguridad y tranquilidad necesarias para continuar su trabajo innovador. El impacto socioeconómico de la máquina de vapor perfeccionada de Watt durante esta década fue tan profundo que el historiador T.S. Ashton lo describiría posteriormente como uno de los principales aceleradores de la revolución industrial. Al reducir drásticamente el costo energético de la producción, la invención de Watt catalizó procesos de mecanización, urbanización y especialización laboral que transformarían permanentemente las estructuras económicas y sociales británicas y posteriormente globales. Al finalizar 1785, a sus 49 años, James Watt podía contemplar con legítimo orgullo cómo su persistente esfuerzo había dado frutos que trascendían cualquier expectativa inicial. Lo que había comenzado como una modesta mejora técnica para reducir el consumo de combustible, se había convertido en el impulsor de una nueva era en la historia de la humanidad. Y, sin embargo, su mente incansablemente creativa ya estaba concibiendo nuevas mejoras que expandirían aún más el potencial de su revolucionaria máquina. Innovaciones continuas. La década comprendida entre 1785 y 1795 representó para James Watt un período de extraordinaria fertilidad inventiva. Lejos de contentarse con el éxito ya alcanzado, el ingeniero escocés, que iniciaba esta etapa aproximándose a los 50 años, continuó perfeccionando su máquina de vapor con una serie de innovaciones que multiplicarían su potencia, versatilidad y control. Esta incesante búsqueda de mejoras técnicas revelaría la profundidad de su genio mecánico y consolidaría definitivamente su legado histórico. A inicios de 1785, la máquina de vapor de Watt, aunque revolucionaria en términos de eficiencia energética, gracias al condensador separado, seguía operando bajo el principio de acción simple. El vapor empujaba el pistón en una sola dirección, generalmente hacia arriba, mientras que la presión atmosférica lo devolvía a su posición. Este funcionamiento generaba un ciclo de potencia irregular, con impulsos fuertes seguidos de retornos relativamente débiles, limitando la aplicación de la máquina
particularmente en procesos que requerían movimiento rotatorio uniforme. La solución a esta limitación llegaría con la patente de 1782 para la máquina de doble acción, cuya implementación práctica se consolidó entre 1785 y 1787. En este diseño revolucionario, el vapor se inyectaba alternativamente en ambos lados del pistón, empujándolo tanto en su carrera ascendente como descendente. Esta modificación aparentemente simple duplicaba efectivamente la potencia disponible y proporcionaba un ciclo de movimiento mucho más uniforme, crucial para aplicaciones industriales como hilanderías y molinos. La implementación práctica de la doble acción requirió resolver complejos desafíos técnicos, particularmente en relación con el sellado del vástago del pistón. En las máquinas de acción simple, donde el vapor solo actuaba en un lado del pistón, el sellado podía ser relativamente sencillo. Sin embargo, la doble acción necesitaba un sistema que permitiera el movimiento del vástago mientras mantenía la presión del vapor en ambas cámaras del cilindro. La solución de Watt fue el stuffing box o caja de estopas, un ingenioso dispositivo de sellado que utilizaba cáñamo impregnado en aceite comprimido por una tapa ajustable para crear un sello hermético pero deslizante. Simultáneamente con la doble acción, Watt perfeccionó también su mecanismo de movimiento paralelo, patentado inicialmente en 1784. Este dispositivo, consistente en un sistema articulado de barras y palancas, permitía convertir el movimiento rectilíneo del pistón en movimiento circular para impulsar ruedas y engranajes, manteniendo siempre un movimiento perfectamente vertical del vástago del pistón. Watt consideraba este mecanismo como uno de sus logros técnicos más elegantes, describiéndolo con particular orgullo en su correspondencia. La precisión geométrica del movimiento paralelo permitió aumentar significativamente la longitud de la carrera del pistón, incrementando así la potencia disponible sin comprometer la integridad mecánica del conjunto. El año 1788 marcó otro hito fundamental con la introducción del regulador centrífugo, un dispositivo que resolvía uno de los principales problemas operativos de las máquinas de vapor: la fluctuación de velocidad ante cambios en la carga de trabajo. Basado en principios de la física newtoniana, el regulador consistía en dos bolas metálicas montadas en brazos articulados y conectadas a un eje vertical rotatorio, impulsado por la propia máquina. A medida que la velocidad aumentaba, la fuerza centrífuga elevaba las bolas, accionando mediante palancas una válvula que reducía el flujo de vapor. Cuando la velocidad disminuía, las bolas descendían, aumentando el paso de vapor. Este sistema de retroalimentación negativa automática mantenía una velocidad constante independientemente de la carga, una característica esencial para procesos industriales que requerían precisión. El regulador centrífugo trascendería su aplicación inmediata para convertirse en uno de los primeros ejemplos documentados de un sistema automático de control por retroalimentación, sentando precedentes conceptuales para la futura cibernética y teoría del control. Aunque Watt no fue el primer inventor en utilizar un mecanismo de bolas giratorias para regular velocidad, existían dispositivos similares en molinos de viento. Su aplicación específica a la máquina de vapor y la precisión de su diseño representaron una innovación significativa. En 1790, a los 54 años, Watt desarrolló otra herramienta fundamental: el indicador de presión. Este instrumento, consistente en un pequeño cilindro con pistón conectado directamente al cilindro principal de la máquina,
permitía registrar en un papel la variación de presión a lo largo del ciclo de movimiento del pistón. El resultado era un diagrama cerrado, conocido posteriormente como diagrama indicador, que proporcionaba información visual inmediata sobre el rendimiento interno de la máquina. Este dispositivo permitió por primera vez analizar científicamente el comportamiento termodinámico real de las máquinas de vapor, facilitando la identificación de ineficiencias y el ajuste preciso de parámetros operativos. El indicador de presión reveló la mentalidad profundamente analítica de Watt, su capacidad para traducir conceptos abstractos como presión y volumen en herramientas prácticas de medición. Con este instrumento, la operación y mantenimiento de máquinas de vapor dejó de ser un arte basado principalmente en la experiencia para convertirse en una disciplina ingenieril con fundamentos cuantitativos. Durante este periodo, Watt también registró varias patentes complementarias que extendían la versatilidad de su máquina. En 1788, patentó un sistema de rueda excéntrica y biela para transformar movimiento reciprocante en rotatorio continuo, simplificando la transmisión de potencia. En 1790 introdujo un contador de revoluciones que permitía medir con precisión el trabajo realizado por la máquina, fundamental para el modelo de negocio de Boulton & Watt, basado en el cobro de regalías por ahorro energético. El impacto comercial de estas innovaciones fue inmediato y profundo. Si entre 1765 y 1785 Boulton & Watt había instalado aproximadamente 70 máquinas, en la década siguiente este número se triplicó. Más significativo aún fue el cambio en el perfil de aplicaciones. Mientras las primeras máquinas se destinaban principalmente al bombeo de agua en minas, las nuevas versiones de doble acción con regulador centrífugo encontraron aplicación en prácticamente todos los sectores industriales. Las fábricas textiles constituyeron un mercado particularmente importante, especialmente en Lancashire y Yorkshire. La uniformidad de movimiento proporcionada por la doble acción y el regulador centrífugo resultaba ideal para los delicados procesos de hilado y tejido. En 1793, aproximadamente un tercio de las hilanderías mecánicas británicas operaban con máquinas Boulton & Watt, transformando radicalmente la geografía industrial del país. La industria metalúrgica también experimentó una profunda transformación gracias a estas innovaciones. La potencia estable de las nuevas máquinas permitió accionar fuelles de gran capacidad para altos hornos, martillos hidráulicos para forja y, significativamente, laminadoras para producción de planchas metálicas de espesor uniforme. Esta última aplicación resultó particularmente importante para la fabricación de calderas más seguras y eficientes, creando un círculo virtuoso de mejora tecnológica. Este periodo de innovación técnica coincidió con la madurez personal y profesional de Watt. A los 55 años, su posición económica se había consolidado, permitiéndole dedicar más tiempo a la investigación y menos a la supervisión directa de instalaciones. En 1790 amplió su residencia en Heathfield Hall, añadiendo un taller laboratorio personal equipado con instrumentos de precisión, donde podía experimentar sin las presiones comerciales inmediatas. Su personalidad continuaba mostrando la característica combinación de meticulosidad técnica e inseguridad personal. Mantenía una extensa correspondencia con científicos y técnicos de toda Europa, pero evitaba las apariciones públicas y raramente visitaba Londres. Sus cartas del período revelan una constante preocupación por su salud, con frecuentes quejas sobre dolencias diversas que,
aunque probablemente magnificadas por su tendencia hipocondríaca, reflejaban también el desgaste físico de décadas de trabajo intenso. La colaboración con Boulton seguía siendo fructífera. Mientras Watt se concentraba en innovaciones técnicas, Boulton expandía las operaciones comerciales, estableciendo agentes en diversas regiones industriales e incluso explorando mercados continentales. En 1794, anticipando su eventual retiro, ambos socios incorporaron formalmente a sus respectivos hijos, James Watt Jr. y Matthew Robinson Boulton, a la empresa, iniciando un proceso de transición generacional. Al aproximarse 1795, con casi 60 años y contemplando la posibilidad de reducir su actividad profesional, Watt podía mirar atrás con la satisfacción de haber transformado su invento inicial en un sistema tecnológico completo. La máquina de vapor ya no era simplemente un dispositivo para bombear agua más eficientemente, sino un motor versátil, potente y controlable que podía adaptarse a prácticamente cualquier aplicación industrial. El legado en construcción. Al aproximarse el ocaso del siglo XVIII, James Watt, que había cumplido 59 años en 1795, comenzaba a contemplar el final de su carrera activa y la consolidación de su legado. Los últimos 5 años del siglo representarían un periodo de transición, tanto para el inventor como para su revolucionaria creación. La máquina de vapor, ya técnicamente madura tras 2 décadas de perfeccionamiento continuo, comenzaba a trascender las fronteras británicas para convertirse en un fenómeno verdaderamente internacional, mientras la empresa Boulton & Watt preparaba su relevo generacional y la patente original se acercaba a su expiración. La dimensión internacional de la empresa comenzó a expandirse significativamente durante este periodo. Aunque Boulton & Watt había exportado algunas máquinas a territorios europeos desde la década de 1780, principalmente a Francia y Bélgica, fue a partir de 1795 cuando la empresa desarrolló una estrategia deliberada de internacionalización. Esta expansión respondía tanto a la saturación parcial del mercado británico como a la creciente demanda continental, donde los procesos de industrialización comenzaban a acelerarse siguiendo el modelo inglés. La exportación de tecnología en el siglo XVIII no era un asunto simple. Las restricciones legales británicas prohibían la emigración de artesanos cualificados y la exportación de ciertos equipos considerados estratégicos. Para eludir estas limitaciones, Boulton & Watt adoptó un modelo híbrido. Exportaba los componentes críticos como cilindros y válvulas, manufactados en Inglaterra bajo supervisión directa, mientras los elementos estructurales más voluminosos eran fabricados localmente según especificaciones detalladas enviadas desde Birmingham. Francia representó inicialmente el mercado extranjero más importante, a pesar de las complicadas relaciones diplomáticas con Gran Bretaña durante las guerras revolucionarias francesas. Entre 1795 y 1800, Boulton & Watt instaló 15 máquinas en territorio francés, principalmente en la región de París y en centros textiles del norte. La demanda francesa se concentraba especialmente en el sector de la manufactura textil y en el bombeo de agua para abastecimiento urbano. La máquina instalada en 1798 para el suministro de agua de París, en Chaillot, con una potencia de 20 caballos, se convirtió en un símbolo de modernización tecnológica para la Francia revolucionaria. Los territorios germánicos, aunque políticamente fragmentados, constituían otro mercado emergente de importancia. La primera máquina, Boulton & Watt, en suelo alemán, se instaló en 1794 en una mina de Hedsted,
en la región de Sajonia, pero fue entre 1797 y 1800 cuando se produjo una verdadera expansión, con instalaciones en Berlín, Ruhr y la cuenca industrial de Silesia. Particularmente notable fue la introducción de máquinas de vapor en la industria minera prusiana, donde la combinación de ricas vetas carboníferas y escasez de energía hidráulica creaba condiciones ideales para la adopción de la tecnología. De Watt, en la península ibérica, especialmente España, también figura en los registros de exportación de la firma durante este periodo. En 1797, una máquina de bombeo Boulton & Watt fue instalada en las minas de Almadén, entonces las mayores productoras de mercurio del mundo. Este caso ilustra cómo la tecnología británica contribuyó paradójicamente a reforzar el dominio español sobre recursos estratégicos, demostrando las complejas interacciones geopolíticas facilitadas por la revolución industrial. Las máquinas de Watt también cruzaron el Atlántico durante estos años. Aunque Estados Unidos había desarrollado su propia tradición de construcción de máquinas de vapor, con figuras como Oliver Evans, trabajando en diseños alternativos, la superioridad técnica de las máquinas Boulton & Watt era ampliamente reconocida. En 1798, una máquina de doble acción fue instalada en la Casa de Moneda de Filadelfia, entonces la más moderna del continente americano. Este hecho tiene particular relevancia simbólica. La nación que había declarado su independencia política de Gran Bretaña apenas 2 décadas antes, reconocía implícitamente su dependencia tecnológica al importar máquinas británicas para su infraestructura monetaria. A medida que la empresa ampliaba su alcance geográfico, también preparaba su continuidad generacional. James Watt Jr., nacido en 1769 del primer matrimonio de Watt con Margaret Miller, había recibido una educación excepcional para la época. Tras formarse inicialmente en Birmingham, completó su educación en Alemania y Francia, adquiriendo competencia lingüística y conocimientos técnicos internacionales que resultarían invaluables para las aspiraciones exportadoras de la empresa. En 1795, a los 26 años, James Jr. se incorporó formalmente como socio junto a Matthew Robinson Boulton, hijo de Matthew Boulton, formando así la segunda generación de la firma. La transición generacional no estuvo exenta de tensiones. James Watt Sr., a pesar de su deseo de reducir su participación activa en la empresa, mantenía un control meticuloso sobre aspectos técnicos y mostraba frecuente aprensión respecto a las decisiones comerciales de su hijo. La correspondencia familiar de este período revela un complejo equilibrio entre la experiencia del padre y las aspiraciones innovadoras del hijo, particularmente respecto a la diversificación de actividades empresariales y la adopción de nuevos métodos productivos. Durante estos últimos años del siglo, Watt también dedicó considerable atención a documentar y sistematizar su conocimiento técnico. Consciente del valor de su experiencia acumulada, supervisó la compilación de manuales detallados de instalación y mantenimiento para sus máquinas, estableciendo procedimientos estandarizados que permitirían replicar sus diseños con precisión. Estos documentos, inicialmente concebidos para uso interno de la empresa, sentaron las bases de lo que posteriormente se convertiría en literatura técnica especializada en ingeniería mecánica. La formación de nuevos ingenieros constituyó otro aspecto fundamental del legado en construcción. Watt nunca estableció una escuela formal, pero su taller en Soho funcionó como un centro de formación práctica por el que pasaron decenas de aprendices y asistentes que posteriormente difundirían sus métodos y conocimientos. Figuras como William Murdoch, quien perfeccionaría la iluminación de gas, y John Southern, colaborador en el desarrollo del indicador de presión,
se formaron bajo la supervisión directa de Watt antes de desarrollar sus propias contribuciones a la revolución industrial. La perspectiva de la expiración de la patente en 1800 planteaba importantes desafíos empresariales. La protección legal extendida obtenida en 1775, un caso excepcional en la historia de la propiedad intelectual británica, había permitido a Boulton & Watt mantener un virtual monopolio sobre su tecnología durante 25 años. Anticipando la inminente liberalización del mercado, la empresa adoptó una estrategia dual. Por un lado, intensificó la producción y comercialización de máquinas para aprovechar los últimos años de exclusividad. Por otro, comenzó a diversificar sus actividades hacia sectores como la acuñación de moneda y la producción de maquinaria especializada, menos dependientes de la protección patentada. Más allá de estos desarrollos empresariales, el período 1795-1800 presenció la consolidación del impacto social transformador de la máquina de vapor. Para 1800, más de 500 máquinas Boulton & Watt operaban en Gran Bretaña, con una potencia combinada estimada en 10.000 caballos, equivalente al trabajo que habrían realizado aproximadamente 100.000 caballos reales o 200.000 trabajadores humanos. Esta multiplicación de la capacidad productiva aceleró cambios socioeconómicos fundamentales: urbanización intensificada, especialización laboral, nuevos patrones de empleo femenino e infantil y transformaciones profundas en las estructuras familiares tradicionales. Las estadísticas demográficas evidencian el impacto acumulativo de la industrialización impulsada por el vapor. Entre 1750 y 1800, ciudades industriales como Manchester triplicaron su población, mientras nuevos centros urbanos surgían en torno a concentraciones fabriles. El historiador económico Patrick O'Brien ha calculado que la implementación de máquinas de Watt contribuyó a un incremento aproximado del 0,2% anual en la productividad industrial británica durante este periodo, una cifra aparentemente modesta, pero que, acumulada durante décadas, resultaría transformadora. Al concluir el siglo, el propio Watt era consciente de las profundas implicaciones sociales de su invención. Si en sus primeros años su preocupación principal había sido la eficiencia técnica y comercial, en su madurez desarrolló una reflexión más amplia sobre el impacto de la mecanización. En su correspondencia de este período aparecen consideraciones sobre las condiciones laborales en las fábricas y el futuro de los oficios tradicionales, revelando una conciencia social que complementaba su genio técnico. Para el inventor escocés, que se aproximaba a los 65 años en 1800, estos últimos años del siglo representaron una fase de consolidación personal y profesional. Con su posición económica asegurada y su reputación firmemente establecida, podía contemplar con legítima satisfacción cómo su perseverante trabajo había transformado no solo la tecnología energética, sino los fundamentos mismos de la civilización industrial. Mientras el nuevo siglo se anunciaba, el nombre de Watt ya se inscribía indeleblemente en la historia de la innovación humana, y su legado continuaría expandiéndose mucho después de la expiración de su famosa patente. Los años dorados. El nuevo siglo se inauguró con un hito significativo en la vida de James Watt: la expiración de su famosa patente sobre el condensador separado. El 25 de abril de 1800, a sus 64 años, vencía la protección legal que había asegurado a Boulton & Watt el monopolio sobre su revolucionaria tecnología durante un cuarto de siglo. Esta circunstancia, lejos de representar un revés para el inventor escocés,
marcó el inicio de una nueva etapa vital caracterizada por una merecida tranquilidad, reconocimiento público y actividad intelectual diversificada. La decisión de retirarse de la gestión activa de los negocios había sido cuidadosamente planificada. Ya en 1797, Watt y su socio Matthew Boulton habían iniciado un proceso gradual de transferencia de responsabilidades a sus respectivos hijos, James Watt Jr. y Matthew Robinson Boulton. Este proceso culminó formalmente en 1800, cuando se estableció la nueva sociedad Boulton, Watt and Sons, donde los padres mantenían intereses financieros pero cedían el control operativo a la siguiente generación. El contrato estipulaba que los fundadores recibirían anualidades vitalicias a cambio de su participación y su asesoramiento ocasional en cuestiones técnicas complejas. La situación económica de Watt al momento de su retiro era excepcionalmente sólida para alguien que había comenzado su carrera como modesto artesano. Las regalías acumuladas durante décadas por el ahorro de combustible que generaban sus máquinas, complementadas con sus participaciones en diversas empresas asociadas, le habían proporcionado una fortuna considerable. Los registros financieros conservados indican que para 1800 sus ingresos anuales superaban las 1.500 libras esterlinas, aproximadamente 30 veces el salario promedio de un trabajador cualificado de la época, permitiéndole mantener un estilo de vida confortable aunque nunca ostentoso. Heathfield Hall, la residencia que Watt había adquirido en Handsworth, cerca de Birmingham, en 1790, se convirtió en el centro de su vida durante estos años dorados. La propiedad, situada en terrenos elevados con vistas a la creciente metrópolis industrial, combinaba la proximidad a la ciudad con un entorno relativamente rural. Watt dedicó considerable atención a mejorar tanto la casa como los jardines circundantes, aplicando su mente analítica a problemas de horticultura y diseño paisajístico. Sus registros meticulosos documentan experimentos con diversas especies, vegetales y sistemas de irrigación, reflejando la misma precisión metodológica que había caracterizado su trabajo ingenieril. Particular importancia en Heathfield Hall tenía el taller personal de Watt, conocido familiarmente como el Desván. Este espacio, preservado intacto hasta el día de hoy y actualmente reconstruido en el Science Museum de Londres, estaba equipado con un impresionante conjunto de herramientas, instrumentos de medición y modelos experimentales acumulados durante décadas. El inventario realizado tras su fallecimiento registra más de 8.000 objetos, desde delicados instrumentos ópticos hasta prototipos de máquinas diversas, constituyendo uno de los archivos materiales más completos de la inventiva de la primera revolución industrial. En este taller, Watt continuó desarrollando invenciones y mejoras técnicas, aunque ya sin la presión comercial de sus años activos. Entre 1800 y 1810, trabajó en una máquina para copiar esculturas y relieves tridimensionales, perfeccionando un sistema de pantógrafos articulados que permitía reproducir figuras con notable precisión. Si bien este dispositivo nunca alcanzó aplicación comercial generalizada, demostraba la persistente creatividad de Watt incluso en campos alejados de la ingeniería de vapor. La vida familiar en Heathfield Hall transcurría con relativa tranquilidad. Watt mantenía una cercana relación con su segunda esposa, Anne MacGregor, con quien se había casado en 1776 tras el fallecimiento de su primera esposa. Sin embargo, sus últimos años también estuvieron marcados por tragedias personales. En 1804, su hija Jessie, fruto de su segundo matrimonio, falleció a los 24 años.
Más devastadora aún fue la pérdida de su hijo Gregory en 1804, a los 28 años, quien había mostrado brillantes aptitudes científicas y en quien Watt había depositado grandes esperanzas. Estas pérdidas intensificaron la tendencia melancólica que había caracterizado su personalidad desde la juventud, aunque sin llegar a sumirlo en el aislamiento social. A partir de 1800, los reconocimientos públicos a la contribución de Watt se multiplicaron. La comunidad científica, que ya había reconocido sus méritos con su elección como miembro de la Royal Society of Edinburgh en 1784, amplió estos honores. En 1806 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Glasgow, un reconocimiento especialmente significativo para quien había iniciado su carrera como simple fabricante de instrumentos en esa misma institución. La Universidad de Edimburgo le concedió similar distinción en 1814. Particularmente notable fue su elección como miembro extranjero del Institut de France en 1808, en pleno período de guerras napoleónicas, demostrando cómo su reputación trascendía las barreras políticas y nacionales. El historiador François Arago, quien posteriormente escribiría una influyente biografía de Watt, destacó este nombramiento como reconocimiento a la universalidad de su contribución científica. En el ámbito social, Watt mantuvo durante estos años una selecta pero activa red de contactos intelectuales. Continuó participando en la Lunar Society, el informal pero influyente círculo de científicos, industriales e intelectuales de las Midlands, que se reunía regularmente para discutir avances científicos e ideas filosóficas, aunque las reuniones formales de este grupo fueron disminuyendo tras 1800, muchos de sus miembros mantenían correspondencia regular y encuentros individuales. La biblioteca personal de Watt, que al momento de su fallecimiento contenía más de 1500 volúmenes en diversos idiomas, atestigua la amplitud de sus intereses intelectuales, desde química y matemáticas hasta literatura clásica e historia. Su correspondencia durante este período revela un creciente interés por cuestiones sociales y políticas. Aunque siempre cauto en sus expresiones públicas, Watt manifestaba en sus cartas preocupación por las condiciones laborales en las fábricas que sus máquinas habían contribuido a desarrollar. Particularmente notable es su apoyo a iniciativas educativas para hijos de trabajadores industriales, como las Sunday Schools, promovidas por su antiguo socio Boulton. Esta faceta humanista, menos conocida que sus logros técnicos, refleja una conciencia de las complejas implicaciones sociales de la revolución industrial que había ayudado a impulsar. A partir de 1810, cuando Watt superaba los 74 años, sus registros documentan un gradual deterioro de su salud física, aunque mantenía notablemente intactas sus facultades mentales. Problemas crónicos que lo habían acompañado durante toda su vida, como migrañas y debilidad digestiva, se intensificaron. Sin embargo, continuó activo intelectualmente casi hasta el final. En 1816, a los 80 años, realizó un viaje a Escocia, visitando su Greenock natal y Glasgow, donde fue recibido con honores por las autoridades locales y la comunidad académica. Los últimos 3 años de su vida transcurrieron principalmente en Heathfield Hall, con ocasionales visitas a las aguas termales de Cheltenham, recomendadas por sus médicos. Su actividad se fue reduciendo paulatinamente, aunque mantenía correspondencia regular y recibía visitas selectas. La documentación familiar indica que durante estos años dedicó considerable tiempo a ordenar sus papeles y recuerdos, consciente quizás de su lugar en la historia y del interés que sus archivos personales tendrían
para futuras generaciones. James Watt falleció pacíficamente en Heathfield Hall el 25 de agosto de 1819 a los 83 años, una edad extraordinaria para la época. Su sepelio, celebrado el 2 de septiembre en la iglesia parroquial de St. Mary en Handsworth, reunió a figuras prominentes de la ciencia, la industria y la sociedad británicas. Las necrológicas publicadas en periódicos de toda Europa y América reflejaban la dimensión internacional de su legado, describiéndolo universalmente como uno de los mayores benefactores de la humanidad por su contribución al progreso tecnológico. Quizás el más elocuente testimonio del impacto de Watt provino de su antiguo colaborador y amigo, el químico Sir Humphrey Davy, quien en un discurso conmemorativo en la Royal Society lo describió como un hombre que había aumentado el poder del hombre sobre el mundo material y cambiado la faz de la Tierra. Este reconocimiento, lejos de ser una hipérbole funeraria, reflejaba con precisión la dimensión transformadora de las innovaciones del ingeniero escocés, cuyos efectos continuarían expandiéndose mucho después de su fallecimiento, impulsando los ferrocarriles, la navegación a vapor y la industrialización global del siglo XIX. El legado material e intelectual de Watt sería preservado con extraordinario cuidado. Su taller en Heathfield Hall fue sellado intacto tras su fallecimiento, preservando no solo las herramientas y prototipos, sino también detalles tan personales como su último traje colgado de un perchero y una taza de té a medio consumir. Este extraordinario archivo tridimensional de la vida creativa de un inventor, posteriormente trasladado y reconstruido en el Science Museum de Londres, constituye un testimonio material único del genio que transformó la relación de la humanidad con la energía y aceleró el nacimiento de la era industrial. El legado eterno. Tras el fallecimiento de James Watt en 1819, su nombre comenzó un viaje que lo llevaría mucho más allá de las fronteras de su tiempo, convirtiéndose en sinónimo del progreso tecnológico y la inventiva humana. El legado de este hijo de un constructor naval escocés trascendería no solo décadas, sino siglos, influyendo en aspectos fundamentales del desarrollo industrial, científico y social que continúan resonando en el mundo contemporáneo. La historia de este legado es, en cierto sentido, la historia de la modernidad misma. El impacto inmediato de las innovaciones de Watt en la revolución industrial fue profundo y transformador. En las décadas posteriores a su muerte, la máquina de vapor perfeccionada se convirtió en el motor primario que impulsó la industrialización acelerada de Gran Bretaña y posteriormente del mundo occidental. Los datos estadísticos compilados por el economista histórico Nick von Tunzelmann revelan que para 1830, apenas 11 años después de la muerte de Watt, la potencia instalada de máquinas de vapor en Gran Bretaña había alcanzado aproximadamente 160.000 caballos de fuerza, cuadruplicando la capacidad existente al momento de su fallecimiento. Para 1850 esta cifra superaría el 1.000.000 de caballos de fuerza, evidenciando una tasa de adopción tecnológica sin precedentes en la historia humana. La industria textil, pionera en la adopción de la energía de vapor, experimentó una transformación revolucionaria. Las fábricas, liberadas de la necesidad de ubicarse junto a cursos de agua para aprovechar la energía hidráulica, podían ahora establecerse en función de criterios como la disponibilidad de mano de obra, materias primas. Esta flexibilidad geográfica aceleró la urbanización a escala masiva.
Ciudades como Manchester, que contaba con unos 25.000 habitantes en 1772, alcanzó 303.000 en 1851, un crecimiento directamente atribuible a la concentración industrial facilitada por la máquina de vapor. El impacto económico fue igualmente revolucionario. Los economistas Robert Allen y Joel Mokyr han calculado que la mejora en la eficiencia energética conseguida por el condensador separado de Watt redujo los costos de producción en industrias clave entre un 30% y un 50%. Esta reducción de costos, transferida parcialmente a los precios finales, estimuló un aumento del consumo que generó un círculo virtuoso de crecimiento económico. El Producto Interior Bruto británico, que había crecido a tasas modestas durante siglos, experimentó entre 1780 y 1850 un crecimiento anual sostenido sin precedentes, cercano al 2%, directamente correlacionado con la difusión de la tecnología del vapor. La influencia de Watt se extendió también al transporte, aunque de forma más indirecta. Si bien él mismo nunca aplicó su máquina a locomotoras o barcos, de hecho expresó escepticismo sobre tales aplicaciones, los principios de su diseño resultaron fundamentales para el desarrollo posterior de ambos medios de transporte. Robert Fulton, pionero de la navegación a vapor, reconoció explícitamente su deuda con las innovaciones de Watt, cuyas máquinas de doble acción adaptó para la propulsión acuática. George Stephenson, padre del ferrocarril moderno, construyó sobre los principios de control y eficiencia desarrollados por Watt para crear sus revolucionarias locomotoras. El legado de Watt trascendió el ámbito puramente tecnológico para incidir también en la organización empresarial moderna. El modelo de negocio desarrollado por Boulton and Watt, basado en la protección de la propiedad intelectual, la consultoría técnica especializada y el cobro de regalías basadas en el rendimiento del producto, estableció precedentes que siguen vigentes en la economía contemporánea. La asociación entre el inventor, Watt, y el empresario, Boulton, prefiguró la colaboración entre ingeniería e inversión que caracterizaría a innumerables empresas tecnológicas posteriores. Quizás uno de los reconocimientos más significativos al legado de Watt fue la adopción de su apellido como unidad internacional de potencia. En 1889, el Segundo Congreso Eléctrico Internacional adoptó oficialmente el vatio como unidad de potencia en el naciente sistema métrico. Esta designación, propuesta por el ingeniero británico William Siemens, reconocía la contribución fundamental de Watt a la comprensión y aplicación práctica de los conceptos de trabajo y potencia. En la actualidad, cada vez que se menciona la potencia de un motor, un electrodoméstico o una central energética en vatios o kilovatios, se está rendiendo un homenaje implícito al legado del inventor escocés. El watt, como unidad, se define como la potencia que da lugar a la producción de energía a razón de un julio por segundo. Esta definición, aparentemente técnica, conecta el trabajo de Watt con toda la física moderna y los sistemas energéticos contemporáneos. Es notable que mientras muchas innovaciones tecnológicas han quedado obsoletas, el concepto fundamental de medición de potencia desarrollado por Watt permanece inalterado en la era digital y de energías renovables. El impacto cultural del legado de Watt resulta igualmente profundo. La máquina de vapor se convirtió en el símbolo por excelencia del progreso y la modernidad durante el siglo XIX, alterando la percepción humana sobre la capacidad de la tecnología para transformar el mundo natural. Los historiadores culturales han analizado cómo la estética de la era victoriana, con su fascinación por la máquina y su celebración de la precisión mecánica,
deriva directamente de la revolución desencadenada por Watt. En literatura, arte y arquitectura, la influencia de la mecanización impulsada por el vapor es claramente perceptible, desde las novelas de Charles Dickens hasta los pabellones de las exposiciones universales. El método de trabajo de Watt, caracterizado por la combinación de experimentación práctica, análisis metódico y aplicación de principios científicos, estableció un modelo para la ingeniería moderna que trascendería su campo específico. Su abordaje de problemas técnicos, documentado meticulosamente en sus cuadernos y correspondencia, prefiguró la metodología sistemática de investigación y desarrollo que caracterizaría a la innovación industrial del siglo XX. Mientras que inventores anteriores habían operado principalmente mediante prueba y error, Watt introdujo un enfoque protocientífico en el que cada modificación respondía a un análisis previo de los principios físicos subyacentes. El legado educativo de Watt también merece consideración. Aunque nunca ocupó formalmente una posición académica, su colaboración con la Universidad de Glasgow y posteriormente sus conexiones con diversas sociedades científicas sentaron precedentes importantes para la relación entre academia e industria. Las escuelas de ingeniería, que proliferaron en Europa y América durante el siglo XIX, se inspiraron explícitamente en su ejemplo, combinando fundamentación teórica con aplicación práctica. La Institution of Mechanical Engineers, fundada en 1847, estableció en 1936 la prestigiosa James Watt International Medal como su máximo reconocimiento, otorgada a ingenieros que hayan realizado contribuciones excepcionales de alcance global. Las repercusiones ambientales de la revolución energética iniciada por Watt presentan una dimensión más compleja de su legado. La dramática expansión del uso del carbón, facilitada por máquinas de vapor cada vez más eficientes, aceleró la explotación de combustibles fósiles que eventualmente conducirían a la crisis climática contemporánea. Esta consecuencia involuntaria ilustra la paradoja del progreso tecnológico. Las mismas innovaciones que elevaron los estándares materiales de vida humana generaron desequilibrios ecológicos de escala planetaria. Resulta notable que el nombre de Watt permanezca reconocible para el público general más de 2 siglos después de su muerte, un privilegio reservado a muy pocos innovadores históricos. Encuestas realizadas en diversos países consistentemente lo sitúan entre las figuras científicas y tecnológicas más identificables, junto a nombres como Einstein, Newton o Edison. Esta perdurabilidad en la memoria colectiva trasciende el reconocimiento académico para convertirse en un fenómeno cultural. El taller personal de Watt, preservado intacto tras su fallecimiento y actualmente reconstruido en el Science Museum de Londres, constituye un archivo material extraordinario de su método creativo. Los más de 8.000 objetos catalogados, desde herramientas y prototipos hasta notas y bocetos, proporcionan a los investigadores contemporáneos una ventana sin precedentes al proceso inventivo de una mente transformadora. Este legado físico, complementado por un extenso archivo documental, continúa generando nuevas interpretaciones históricas y técnicas sobre su trabajo. En última instancia, el legado más significativo de James Watt puede encontrarse en la transición energética, fundamental que sus innovaciones catalizaron. Durante milenios, la humanidad dependió principalmente de fuentes de energía renovables, pero limitadas. La fuerza muscular humana y animal, el viento y el agua. El perfeccionamiento de la máquina de vapor permitió, por primera vez,
acceder de forma sistemática y controlada a la energía química almacenada en combustibles fósiles, multiplicando exponencialmente la potencia disponible para el trabajo humano. Esta transición, comparable en su impacto histórico a la domesticación del fuego o la revolución agrícola neolítica, reconfiguró fundamentalmente la relación de nuestra especie con el mundo natural y sentó las bases materiales de la civilización contemporánea. 200 años después de su fallecimiento, cuando la humanidad enfrenta el desafío de una nueva transición energética hacia fuentes sostenibles, el ejemplo de Watt como innovador que supo resolver los problemas técnicos fundamentales de su era adquiere renovada relevancia. Su legado perdura no solo en máquinas y principios físicos, sino en la demostración perdurable de cómo el ingenio humano, aplicado con rigor y perseverancia, puede transformar fundamentalmente el curso de la historia.